Muy buenos días, Iglesia Amada de la Alianza Cristiana y Misionera. Estamos en el año ya 2021, en el día 295 en este proyecto hermoso de la Alianza Cristiana y Misionera, unidos en oración. Proverbios 10, el versículo 9 dice: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Excelente versículo 2 para mirar lo que debemos hacer como iglesia en este año. Después de haber pasado un año complejo, difícil, creo que debemos preguntarnos a nosotros mismos y sobre todo preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos en este año 2021, luego de haber pasado un año complejo, difícil de la pandemia y que todavía estamos en ella? No se ha solucionado, aunque sabemos que vienen las vacunas, probablemente el Ecuador a mediados de este año. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo estamos nosotros percibiendo la revelación de parte de Dios en este tiempo especial que estamos nosotros viviendo? Quisiera compartir un tema y que comparto a nombre del Señor Jesucristo con humildad y temor reverente ante Él, de proponer una unidad en toda la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, en todas las iglesias del país. Y esta propuesta, que si el Señor así lo permita, no a través de nuestros dirigentes de la Junta Directiva Nacional, levantar un tsunami espiritual con el fin de movilizar a la iglesia de Jesucristo y enfrentar con fuerza la situación en la cual estamos viviendo. Creo que para ninguno de los que está presentes aquí no puede decir que no va a ser un año difícil, más aún todavía que para el Ecuador en el siguiente mes se va a nombrar el futuro presidente de la nación. La propuesta es unámonos en oración y cada iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, a través de este proceso de unidad, ¿no?, enfrentar este desastre que hemos estado viviendo por esta pandemia a través de un tsunami espiritual. La palabra tsunami es una palabra japonesa que está formada por Te-su, que significa muelle, puerto, y nami, que significa ola. Es una ola que llega al puerto, podríamos decir su significado. Es uno de los fenómenos naturales que mayor desastre ha producido a lo largo de la historia. Uno de los más grandes tsunamis ocurridos en los últimos tiempos es el tsunami que ocurrió el 26 de diciembre del 2004. Todo el mundo estaba festejando la Navidad y en la madrugada del 26 se produjo un terremoto en el fondo marino de la isla de Sumatra y produjo una ola que llegó a 11 naciones y produjo entre 250 y 300.000 muertes. Este terremoto submarino llegó a tomar el valor de 9.2 en la escala de Richter. Las olas subieron a 30 metros de altura. Fue un desastre terrible. Millones y millones de pérdidas. Millones de personas se quedaron sin hogar. Esto fue una situación compleja y difícil que vivió el mundo. Y en poco tiempo se nos conoció todo este desastre a nivel mundial. El año 2020, durante la pandemia, es un desastre también que a nivel mundial hemos pasado. Es un tsunami en donde tenemos nosotros las siguientes cifras. A nivel mundial, esta pandemia ha producido 86.7 millones de personas infectadas. Han muerto 1.874.732 personas. En los últimos 7 días, a nivel mundial,
¿no? Han muerto 13.809 personas por día. Esta es la información que se nos da. A nivel de la economía mundial, hemos decrecido a diciembre del 2020 en el PIB de 5.2. Esto es un desastre económico a nivel mundial. ¿Qué ha pasado con nuestra querida nación, con nuestro Ecuador? En el año pasado, los infectados que hemos tenido por esta pandemia ha sido de 216.083 personas hasta el 5 de enero de este año. ¿Cuántas muertes? 14.103 muertes. Los últimos 7 días han muerto 16 personas por día. Y nuestra economía, como nación, como el Ecuador, hemos bajado nuestro Producto Interno Bruto negativo al 7.4% del PIB. Esta pandemia sí ha producido un tsunami económico y de muerte y nos ha afectado a todo el mundo, como también lo ha hecho con nuestro querido país. Y sigue todavía, no es que se ha terminado todavía. ¿Qué puede pasar? En el monte de la revelación, si miramos en el pasado, ahí están los datos. Pero si miramos nosotros al futuro, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar? La Biblia nos dice que Dios no hace nada sin primero comunicarles lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Y la iglesia evangélica, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, ¿no? Tiene que percibir su rol profético de qué es lo que está mostrando Dios a la iglesia, de lo que debe hacer frente a estos desastres que no solamente son en el área de la salud, sino los desastres continuos que se están escuchando a nivel del clima, de terremotos, de inundaciones que en todo el mundo está pasando. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por favor, iglesia amada, subamos al monte de la revelación y percibamos lo que Dios está intentando decirnos. Es posible producir un tsunami espiritual para el año 2021. Tengamos un momento de oración. Señor, por tu Espíritu nos has permitido subir al monte de la revelación. Miramos al pasado y miramos desastres, muertes, destrucción en las economías mundiales, miedo, temor en las iglesias y en todas las personas. Se ha incrementado grandemente la violencia por el crecimiento de la delincuencia en todos los países, como se han escuchado las noticias. Señor, ¿qué nos quieres decir? Podríamos rogarte que tú te reveles, Señor, en este momento para que nos permitas ver lo que se viene a través de la revelación de tu palabra. Muéstranos, Señor. Únenos como iglesia, alianza cristiana y misionera, para juntos, cada iglesia de la costa, de la sierra, del oriente, de Galápagos, unirnos en este proyecto de ser parte de un tsunami espiritual. Pero también oramos, oh Dios, por todos los alcaldes y las autoridades en general de cada cantón de nuestro país, porque el fin de año y estas semanas se han podido detectar, oh Señor, el crecimiento de las infecciones. Guía a las autoridades para que se tomen decisiones correctas delante de tu presencia. Examínanos, oh Dios, pruébanos, pero ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Frente a este desafío, yo les pregunto, hermanos, ¿es posible que en este tiempo en que vivimos con la ciencia y la tecnología tan avanzada, es posible alcanzar algo sobrenatural? ¿Es posible experimentar lo sobrenatural, iglesia de la Alianza Cristiana Misionera? Primera de Corintios 2, del 8 al 13 dice,
La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, del cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¡Wow! ¡Qué profundo que es el texto bíblico! El mundo natural jamás podrá percibir las cosas de Dios, porque solo el Espíritu lo puede mostrar. Según el texto que hemos leído, Dios puede hacer cosas que ningún ojo humano lo pueda ver. Dios puede hablar cosas que ningún humano lo pueda escuchar, revelado a todos los que le aman. Dios se puede revelar de manera sobrenatural, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y el Espíritu humano escudriña los pensamientos más profundos del ser humano. Y la iglesia evangélica ha recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, que conoce lo profundo de Dios. Y Dios dice que nos ha entregado eso gratuitamente. Y no va a ser revelado a través de la sabiduría humana, sino a través de la sabiduría que Dios produce. De tal manera que los pensamientos espirituales en este año 2020, por revelación de la Escritura en este año 2021, perdón, podemos generar palabras espirituales. Oh, qué maravilloso que es lo que nos está esperando si le miramos a la luz de las Escrituras. ¿Es posible levantar entonces un tsunami espiritual? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice así el Salmo 24:1. Aún más, dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Más aún, la Escritura nos dice que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Así lo menciona Primera de Corintios 6:19, templo del Espíritu Santo. Efesios 2:22, Hebreos 3:6. Entonces podemos hacer cosas que nadie lo vio y que nadie lo escuchó. Lo sobrenatural es posible, iglesia amada. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, levanta la iglesia evangélica de esta nación. Únenos, cada iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, para desafiarnos, para unirnos en un trabajo para formar este tsunami espiritual, Señor, para que en el Ecuador las cosas que nadie vio puedan ver en el nombre de Jesús, para que las cosas que nadie escuchó puedan escuchar en el nombre de Jesús. Revélanos, Señor. Únenos a todos los pastores evangélicos para este tsunami espiritual y enfrentar el desastre que se ha producido en el Ecuador y el mundo. Pero también te pedimos, oh Dios, por todo el equipo médico que labora en los hospitales y los centros de salud, que están enfrentando esta nueva ola de contagios que estamos viviendo en el Ecuador. Escucha, Señor, nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Segundo punto, un tsunami se produce por una ola de agua. Espiritualmente, podemos percibir que la Escritura nos hable del agua viva que de Dios viene para que la iglesia de Cristo, sumergidos en el agua de los ríos de Dios, pueda levantarse con poder y formar un tsunami espiritual que no solamente contrarresta la crisis nacional y mundial que vivimos, sino que genera una ola de bendición para el Ecuador. Yo creo firmemente que sí. Ezequiel 47, los versículos del 1 al 5 dice: el hombre me hizo volver después de la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde está orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado del sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. Y el agua me llevaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. Y el agua me llevaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente ya era un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Dios siempre se va a manifestar con poder por medio de su palabra, iglesia querida. El agua de vida solo puede producir el corazón de Dios, del lugar en donde solo Él habita. El agua para producir un tsunami espiritual solamente puede salir del corazón de Dios, de su gloria, porque Dios vive en lugares sublimes y excelsos. Esa es su morada. Pero la Biblia dice en Isaías 57:15 que ese Dios excelso y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo y sublime, también habita en el corazón del contrito y humilde de espíritu. Ahí está. Por lo tanto, el Dios soberano puede producir un tsunami porque habita en cada persona, hombre y mujer, que han nacido de nuevo por el poder del Evangelio. Somos portadores de la gloria del Señor. Debemos cruzar el río de Dios. Y según el texto, hay 4 etapas. Si nosotros revisamos también el libro de Hebreos, el capítulo 6, muestra ahí cómo podemos llegar a la madurez, empezando de la parte elemental del conocimiento de Dios. Si hacemos una relación entre este texto leído de Ezequiel y el capítulo 6 del libro de Hebreos, podemos tener como 2 cuerdas. Y si analizamos lo que también dice el libro de Juan, el capítulo 12, vamos a ver que se requiere para que se produzca un tsunami 3 cuerdas. Una cuerda de los ríos de Dios, una cuerda de cómo alcanzar la madurez y una cuerda cómo tener un buen fruto, como dice Juan 12:24 al 26. Hermanos queridos, y si mezclamos estas 3 cuerdas, hacemos una trenza, podremos ver que habrá un vínculo entre el Dios eterno que tenemos y nuestra nación y producir ese tsunami espiritual. El recién convertido, el que ya ha abierto su corazón a Jesucristo, el que se ha arrepentido de sus obras muertas, que tiene fe en Dios, el agua que viene del río de Dios llegará hasta sus tobillos. Luego, la persona que ya se ha bautizado en la iglesia y es miembro activo de la iglesia, conoce la doctrina básica de la Escritura, sabe lo que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno, y está muriendo poco a poco al sistema que brinda el mundo. Deja el licor, deja las borracheras, deja el tabaco, deja el alcohol. Sabe lo que es tener una buena semilla, como dice el libro de Juan.
Jesucristo dijo, el grano de trigo tiene que morir para que produzca una planta que dé buen fruto. Si no, se queda solo. Tiene que morir. Es el segundo nivel. El agua ya le llega a sus rodillas. El tercer nivel. Y es un miembro activo, con visión y misión, que la iglesia lo maneja. Y es iluminado por el Espíritu. Ya conoce la palabra de Dios. Ya participa del poder del Espíritu Santo. Busca la unidad de la familia. Sabe lo que es como una planta que debe producir buen fruto. Sabe lo que es la vida eterna. Sabe que debe ser una planta de buena calidad. Ah, ya ha llegado el agua a la cintura. La cuarta etapa. En el río de Dios ya no tiene fondo. Y todo se debe sumergir. Y es ese miembro de la iglesia lleno del Espíritu Santo, como también ha alcanzado la madurez. Está en el servicio del Señor. Porque el libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 26, dice que el que me sirve estará donde yo estoy. Y donde yo estoy estará mi servidor. Y si me sirve, mi Padre le honrará. Dice así el Señor Jesucristo. En estas condiciones, yo creo que, mis hermanos queridos, el hecho ya cuando estemos sumergidos en el río de Dios, en estas condiciones, podemos pedirle a Dios que quiebre las plantas tectónicas de nuestra incredulidad, que rompa las placas tectónicas de nuestro miedo, de nuestra naturaleza carnal. Es tiempo que si nos unimos en oración profunda y pedimos al Señor que haga un tsunami espiritual, podemos mover una ola de avivamiento para la gloria de su nombre. Entremos en oración. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice en el libro de Habacuc, aviva, oh Jehová, la obra en estos tiempos, hazla florecer y en tu ira ten misericordia. Pero también en Timoteo, tú hablas, Señor, en donde Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti por imposición de manos. Señor, tu palabra nos habla de que el avivamiento viene por una parte de ti y por otra parte es nuestra propia responsabilidad. Señor, únenos como iglesia. Ayúdanos a sumergirnos en el río de Dios. Ayúdanos a alcanzar la madurez. Ayúdanos a ser árboles que produzcan buen fruto para la gloria de tu nombre en el lugar donde estamos, en el lugar donde cada uno está. Pero también te pedimos, oh Dios, que tú nos permitas orar por las parroquias de Quito, de Guayaquil, de todas las parroquias que han registrado contagios en este último fines de semana. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entrar en este tsunami se requiere un cambio drástico de nuestra vida, de que seamos restaurados por el Dios eterno. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 18 al 21. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados y se arrepientan y vuelvan a Dios, a fin de que tengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario, dice el texto, que Él permanezca, que sea retenido en el cielo hasta que llegue tiempos de restauración de todas las cosas, como Dios ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Iglesia amado, esto es importante entender. A través de la obra redentora de Jesús,
Cuando el poder de la sangre de Jesús nos quita nuestro pecado, viene a nosotros tiempos de refrigerio. Pero Jesús ya resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Ya no podemos esperar una nueva Navidad. No, Jesús ya vino y ya fue a la cruz, y ya hizo su obra redentora. ¿Qué espera la iglesia en este momento? Que venga Jesús por segunda vez, pero está como retenido, como dice el texto, hasta que se restaure todas las cosas, porque tiene que venir Jesucristo en su reino milenial. Mis hermanos queridos, la historia de la redención de la raza humana se hizo dentro de un plan espectacular creado por Dios y anunciado por los profetas durante miles de años. Y ese anuncio permitió que el Mesías vaya a padecer en la cruz y cargar el pecado de toda la humanidad. Y esa profecía se cumplió exactamente hace 2000 años. Hoy tenemos un panorama diferente. El pecado del ser humano está ahí pendiente y se puede ver a lo largo de estos tiempos. Sí, pero el pecado puede ser borrado por el poder de la sangre de Jesús y que esta persona se pueda volver a Dios. Y es lo que la iglesia debe proclamar en estos tiempos, que si es posible que la persona que vive en angustia por el virus del pecado pueda arrepentirse, volverse a Dios y que tenga tiempos de refrigerio y que tenga tiempos de reposo. Claro que sí. Y el mensaje se ha ido repitiendo continuamente durante esos 2000 años. Pero el virus del pecado sigue siendo su mortal trabajo. Las personas, pese a la pandemia, no se convierten. No quieren tener esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de descanso. Lamentablemente. Cristo murió y resucitó y está intercediendo por nosotros. Eso dice la Escritura en Romanos 8:34. Pero Cristo está en el cielo, esperando en su segunda venida y lo hará como Rey de Reyes, como Señor de Señores, para que sean restauradas todas las cosas. La palabra restauración viene del griego apokataxis y significa restauración de la verdadera teocracia, restauración al propósito original. Esto significa que Jesús no vendrá hasta que sea retenido y haya transformación, haya una revolución, haya un tsunami espiritual y el Señor Jesús sea establecido como Señor de todas las naciones y regrese desde el cielo con su novia, la iglesia de Cristo. Por favor, toda la iglesia de Cristo ha escuchado de lo que va a ser el arrebatamiento. Sí, todo el mundo, desde el punto de vista del Evangelio, espera que el Señor Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, diga con voz, y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, si es que quedamos a ese tiempo, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17 y Corintios 15. Pero sabemos nosotros algo que debe suceder de manera importante. Mi hermano querido, por favor, ¿están nuestros oídos listos para escuchar la voz de Cristo con voz de trompeta? Para que, si es que estamos vivos, podamos ser arrebatados. ¿Estamos listos para oír lo que nadie ha escuchado? ¿Estamos listos para ver lo que nadie ha visto? Que los muertos en Cristo resuciten primero con cuerpos transformados. ¿Estamos listos para ver lo que nadie ha visto y oír lo que nadie ha oído, como es lo que hemos analizado en los textos iniciales? La iglesia va a ser arrebatada, sí. Y luego va a producirse las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19:7. Y luego va a venir el Señor Jesús con su iglesia y va a gobernar durante 1000 años, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 2. Todo eso está profetizado y todo esto va a pasar. Pero hermano querido, ¿estamos nosotros listos?
No podemos nosotros, en medio de esta guerra que estamos viviendo, ser miedosos y escondernos bajo la cama. Somos la iglesia del Dios viviente, cubiertos con todos los procesos de bioseguridad. Tenemos que salir adelante, hacer nuestro trabajo, hacer nuestra función, predicar la palabra de Dios. Pero nuestro trabajo, en nuestro terruño, en nuestro lugar donde Él nos ha puesto, sumergidos en el Espíritu Santo, hacer la tarea que nos ha puesto como trabajo. Sino, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el no creyente, hermano querido? ¿De qué me sirve? Es necesario que tomemos una decisión. Entremos en oración. Ayúdanos, oh Dios. No permitas que la iglesia de Jesucristo sea temerosa, miedosa. Permite, oh Dios, que nos podamos unir completamente en oración para levantar este tsunami. Pero oramos también por el área de la docencia de las escuelas, colegios y universidades. Que Dios fortalezca a los maestros y les brinde sabiduría para la enseñanza. Escucha, Señor, esta oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quisiera terminar haciendo un resumen de lo que serían las características de un tsunami espiritual. ¿Quién puede ser parte de este tsunami? ¿Quién puede ser parte de este tsunami? Un creyente lleno del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, porque eso produce disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Debo estar sumergido en el río de Dios, no con el agua en los tobillos, ni en las rodillas, ni en la cintura, sino he alcanzado la madurez, experimentar lo que significa el recurso del Espíritu Santo, bautizado en el río de Dios, como dice Ezequiel 47:5. Muerto este mundo, vivo en el Espíritu, siendo buena semilla para ser una excelente planta que produzca fruto, como dice Juan 12, del 24 al 25. Por favor, no podemos nosotros, sabiendo la condición que se encuentra en el mundo, ser cristianos, perdón que me exprese de esta manera, ser cristianos baratos, sin haber experimentado la gracia cara, como Dietrich Bonhoeffer lo predicó en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Este pastor alemán que murió ahorcado por Hitler. Mi hermano querido, no podemos mantenernos como observadores de esta ola de desastres que se está viniendo. No vamos a salir fácilmente de la crisis económica y más aún la situación de nuestro país, que se va a elegir un presidente y todo el mundo está con miedo sin saber qué puede pasar. Debemos ser conscientes de que llevamos la gloria de Dios, de que somos morada en el Espíritu, como dice Primera de Corintios 6:19. Escúcheme bien. Cada miembro de la iglesia de Cristo, en el lugar donde Dios le ha puesto, debe ser productivo, efectivo, eficiente, para que Dios Padre le honre, porque está sirviendo a Jesucristo en su lugar de trabajo. ¿Queremos mejorar económicamente? Profesores, médicos, abogados, comerciantes, ingenieros, en su lugar de trabajo, en su trinchera. Esa es su tierra prometida. Esa es su tierra que fluye leche y miel. Tiene que hacer producir por el poder del Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu. Tiene que hacerlo eso. En su lugar de trabajo. Y recuerde, en su lugar de trabajo, lo que hablamos en las semanas pasadas, debemos eliminar a los heteos, generando un producto comunicacional que se base ¿en qué? En la gracia y la verdad. Tenemos que eliminar los huecos que ha producido la corrupción, los jerjeseos. Tenemos que, por favor, queridos maestros, destruir este sistema terrible de los amorreos para matar
el gigante de la ignorancia en nuestro lugar de trabajo, para destruir el gigante de la pobreza, de la enfermedad. Es nuestra responsabilidad. Dios genera la onda del tsunami y del avivamiento, pero también es una responsabilidad individual. Ahí debe haber una coherencia entre lo que hace Dios y nuestra responsabilidad personal. Oremos. Señor, no nos permitas ser observadores únicamente. Ayúdanos a ser actores, Señor, de este proceso de transformación, del tsunami espiritual. Únenos como iglesia en la sierra, en la costa, en el oriente, en la península de Galápagos, la Alianza Cristiana y Misionera, unidos, oh Señor, en oración. Tú dices en tu palabra que estás buscando un hombre que se ponga en él, en la brecha, en el vallado, entre mi pueblo y mi persona para que yo no le destruya. Y tu palabra dice, y no le hallaste. Oh Señor, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, en el vallado, en la brecha, se une en oración para hacer un tsunami espiritual, para que tú no derrames tu ira sobre la nación ecuatoriana. Levanta, Señor, la Iglesia, hombres y mujeres en el vallado, Señor, para interceder, para que tú bendigas, Señor, esta tierra ecuatoriana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.